Hola, ¿cómo están? Hoy día en un nuevo vivo donde vamos a hablar del supraconsciente y del subconsciente. Ayer hablamos del inconsciente. ¿Para qué? Eh, esta serie de videos tiene un propósito de, de aclararnos para qué nos sirven los entrenamientos, ¿ya? Y los entrenamientos básicamente actúan en todos los niveles. Sin embargo, es necesario distinguir. A un principio a mí se me confundía el inconsciente, el consciente no, pero el supraconsciente, el subconsciente, qué diferencia tenía con el inconsciente. Y para mí era, hola Ali, ¿cómo estás? Para mí era difícil poder entender toda esa información y cómo empezar a implementarla en mí para seguir creciendo. Hola Jenny, ¿cómo estáis? Entonces, bueno, como ayer hablamos del inconsciente, es necesario, para mí fue necesario entender qué era el supraconsciente, qué era el subconsciente y cuál era la diferencia entre el subconsciente y el inconsciente. Para vivir una vida consciente, si eso es lo que quería, eso es lo que quiero. Entonces acá imagínense un iceberg, ¿ya? Hay, hay una parte del iceberg que nosotros podemos ver y otra que no podemos ver. Generalmente si se nos viene a la imagen, la parte que no podemos ver es gigante, es mucho más grande que la copa, la parte de arriba. Entonces, desde ahí, la parte que podemos ver sería nuestro consciente, ¿sí? Que es la información que podemos ver, y la otra parte sería nuestro inconsciente, que es la información que no podemos ver, pero que está dentro de nosotros. El supraconsciente estaría bordeando esta parte que yo puedo ver, sería la atmósfera, a lo que le llega la luz. Y el subconsciente está abajo, ¿ya? Está en la parte del inconsciente, en la parte de abajo del iceberg que rodea este inconsciente, ¿sí? Entonces, el ambiente que rodea al iceberg sería el supraconsciente y el subconsciente. Eso es para que tengamos una imagen visual. Entonces, en muchas disciplinas se ocupa el subconsciente como crecimiento en las personas. Y personalmente yo no me metería ahí. ¿Por qué? Una, porque siento que no tengo las competencias. En relación a que ahí es un exceso de información que pertenece a toda nuestra memoria. Si bien somos seres energéticos, somos seres en base a una energía, la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces imagínense los miles de años que hay en relación a una información que es caótica, que no tiene una lógica, que no tiene un orden. Entonces, y hay muchas disciplinas como, no sé, ahí están las plantas sagradas, la ayahuasca, bueno, y hay otras que ahí navegan el subconsciente. Entonces se necesita mucha inteligencia, ¿ya? Para ordenar toda esa información, y la inteligencia tiene que ver con nuestro procesamiento cognitivo, son competencias biológicas que se pueden entrenar sí o sí. ¿Qué es la inteligencia? Para ir por paso. La inteligencia, yo siempre les digo que vayamos a la etimología de las palabras, viene de intelligere, ¿ya? Es una palabra compuesta donde intus tiene que ver con la palabra entre, y
leyere tiene que ver con escoger, leyere, ¿ya? Escoger entre las partes, o sea, ser capaz de juntar. Y esto es como cuando nos vamos al colegio, o acá hace unos vivos atrás yo les describí que hoy día, bueno, la ciencia esquematiza el procesamiento cognitivo entre personas reactivas, personas tácticas y personas estratégicas. Estratégicas no tiene que ver con calculadora, tiene que ver con una competencia cognitiva, que son personas que procesan mucha más información. ¿Por qué? Porque tienen un orden interno. En resumen, una persona con un procesamiento cognitivo reactivo ve todo por separado. Le cuesta mucho unir las partes, por lo tanto su memoria es súper acotada. Entendamos, imaginémonos un esquema, ¿ya? Un mapa conceptual. Un mapa conceptual es un resumen de una información. Yo puedo tener un texto así, ¿cierto? El resumir no tiene que ver con escoger la primera línea, tiene que ver con comprimir. Lo comprimí, ¿cierto? Comprimí el texto. Eso es el resumen. Y ya me quedo en una línea. Y desde esa línea pudiese hacer un concepto. A lo mejor una palabra que la voy a unir con una historia, ¿cierto? Y me es mucho más fácil entender. Y ahí es cuando entro en un procesamiento cognitivo donde relaciono, que tiene que ver con el ser táctico, donde esquematizo, donde hay una estructuración de todo, hay un orden. Entonces, se dice que más del 80% de la población mundial tiene un procesamiento cognitivo reactivo, que ve todo por separado. Competencia biológica. Recuerden que nosotros recibimos la información gracias a nuestros sentidos, pero esa información se procesa en nuestro cerebro, donde interpretamos esa información. Entonces, si yo me voy a lanzar a un mar donde hay mucha información caótica y por separado, donde biológicamente no estoy teniendo las competencias para tomar esa información con un propósito claro, porque las personas que navegan el subconsciente necesitan tener un propósito claro, un objetivo. Si no van con objetivo, se pierden en esa oscuridad. Por eso que los chamanes, las personas que hacían ese tipo de ceremonia, son personas que se entrenaban desde que yo creo que nacían. Es una preparación muy grande. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y aquí es la lógica. Si yo hoy día necesito certezas en mi vida, necesito estar asegurada, necesito estar tranquila, no me gustan los cambios, ahí está claro que tengo un procesamiento cognitivo reactivo. Soy ansiosa por el resultado, no aguanto más de 3 meses, yo a lo más me puedo aguantar un año, pero si no suelto todo, dejo todo de lado porque la cosa no me está resultando. Aprendo desde la prueba de error, me tengo que caer para aprender. Y eso, ahí está la lógica, que probablemente mi procesamiento cognitivo sea más bien reactivo, ¿ya? Entonces, si mi habilidad hoy día, porque si lo conozco, va a ser 50%, o sea, ya hoy día la ciencia que es la P de información que nos ayuda a estructurarnos, a tener esa claridad, nos dice que esta cosa puede cambiar, que nos podemos entrenar, pero para eso tenemos que ser, el optimismo tiene que estar templado,
no podemos inventarnos cosas tampoco. Entonces desde ahí, si yo hoy día me está pasando esto y resulta que salió una técnica donde me voy a las vidas pasadas, o me voy a la selva, a la Amazona, porque ahí está, no sé, una planta sagrada que me va a llevar a, no sé, porque si voy allá me va a cambiar la vida la planta, y si yo hoy día estoy ansiosa por porque quiero, no sé, aspectos que tienen que ver con placeres sensoriales. No quiero decir que sea malo eso, no, por favor no lo vean así, porque nada no es ni bueno ni malo. O sea, el que yo quiera un auto, el que yo quiera una mansión, el que yo quiera viajar a no sé dónde, está perfecto. Si el tema es cómo ocupo esa información para hacer un proceso consciente en mí y evolutivo, en orden, en coherencia, que me lleve a un bienestar, que me lleve a alimentar mi integridad, ¿ya? Todo eso sirve, pero es de acuerdo al foco que yo pongo en esto y no mentirme. Entonces, si yo navego hoy día este subconsciente donde hay un mar de información por separado, un caos, y hoy día estoy con mucha ansiedad por los resultados, mi foco está en el logro, solamente en el logro, donde me valido de una consecución de metas y nada más, y tengo la embarrada en la vida, a lo mejor no me llevo bien con mi familia, no me llevo bien con mis hijos, no me llevo bien, y más encima tengo ya muchos desafíos en mi vida y voy y me desafío aún más, metiéndome en este infinito de información. ¿Qué me puede pasar? Me puede quedar la embarrada. De hecho, hay muchos casos de personas que se hacen algún tipo de sesión de este tipo y hay unos que quedan por, por periodos que entran en una locura. Antiguamente eran sesiones de tipos de entrenamiento donde se destruía completamente el ego, y las personas fuertes, claramente, que podían trascender su propio ego, su propia destrucción, se iluminaban, se volvían genios, pero no creo que eran todos. Entonces, aquí es siempre una elección. Si yo quiero desafíos grandes, claramente voy a tener que transitar la oscuridad grande y densa, porque somos seres polares. El planeta está constituido de una polaridad, que es la esencia de la gravedad. Y eso es el subconsciente. ¿Qué es la inteligencia? Me ayuda a ordenar todo. Me ayuda a estructurar. La inteligencia desde la parte biológica, pero hay una inteligencia, no sé si llamarla inteligencia, pero hay una información que es ordenada, donde muchas veces relacionamos la intuición con eso, que pertenece al supraconsciente, a la parte de arriba. Y el supraconsciente es una conexión con una geometría sagrada, con algo que me invita al orden. Entonces, no sé, yo creo que todos hemos tenido esas experiencias en nuestras vidas, que nos llega una información desde una conexión y va más allá de nuestra inteligencia. A lo mejor no entiendo esa información, pero si la acciono, si soy coherente con esa información que me llega, resulta que a los años, a lo mejor a los 2, 3, 10 años, me doy cuenta que, wow, que era un nivel de inteligencia que yo biológicamente no la tengo. Y eso muchas veces le llamamos intuición.
Desde un punto de vista electromagnético, eso se registra como un insight, que es un proceso de iluminación donde aumenta la carga fotónica humana, es decir, aumenta los joules en una persona. Es un golpe de energía. Las personas que tienen un procesamiento cognitivo estratégico tienen ese tipo de competencias. Las competencias que surgen al percibir el mundo son ágiles, se conectan con una información que no pertenece a la gran mayoría de las personas, se comunican con otro radar de frecuencia, con información probablemente de un futuro, con ideas que se van a entender por la sociedad. Cuando hablo de sociedad, la gran mayoría de las personas en un futuro. Son personas que son capaces de vivir en el caos, porque internamente tienen un orden poderoso. Son personas que se pueden sostener a 20, a 30 años perfectamente sin la necesidad de llegar al resultado, y eso va acompañado de un montón de otras competencias. El mundo reactivo probablemente los ve como locos. El mundo especialista, que se dice que es entre el 1 y el 4% de la población mundial, no los entiende, pero sin embargo es el que inventa necesidades que estos consumen. Y el mundo táctico es el que comunica, es el que estructura el caos, la información, mucha información, la estructura para que estas personas la entiendan. Estos podríamos hablar que son los que hacen, y estos podríamos hablar a nivel cultural que son los que piensan. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿cuál es mi invitación? En que empecemos a desarrollar y entrar en este procesamiento cognitivo que une ambos mundos, que es el táctico. Y para eso necesitamos desarrollar nuestra inteligencia, ¿ya? Y la inteligencia, como dijimos, tiene que ver con juntar aspectos. Entonces, los esquemas nos sirven mucho. Nosotros somos un esquema. Nosotros somos un resumen de millones de años para atrás, y también somos un resumen de la creación, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces somos un resumen, somos un esquema. El esquema nos entrega un orden y nos entrega una lógica. A lo mejor no estamos de manera infinita generando insight en nosotros, porque hay algo que yo no lo sé, de cómo poder llegar a un insight. No tengo una fórmula, es algo que se da. Una de las posibilidades, esto que yo he visto, al entrenarnos en ser coherentes, aumenta nuestras posibilidades de insight totalmente. Eso yo estoy completamente segura. ¿Qué pasa? Pero aumentan las posibilidades, no quiere decir que tenga todos los días insight. El insight se siente como, entendí algo tan obvio, pero ahora es un antes y un después. No se me olvida, lo comprendo, lo hago carne. Y a todos nos ha pasado. Sabemos descubrir cuando hemos tenido insight, y esos han sido marcados probablemente, nos acordamos. No sé si de todos, pero no creo que sean muchos.
Entonces, para aumentar las posibilidades es la coherencia. Pero como les decía en los vivos anteriores, para ser coherente necesito mucha fuerza, necesito energía. Y si estoy viviendo una vida incoherente, probablemente tenga poquita energía. Y esa poquita energía voy a tener que necesitar y entrenar mi fuerza de voluntad para trascender y entrar en un poquito más de coherencia y poder tener un poquito más de energía para poder empezar a tener estas claridades. Entonces, aquí la invitación es en ayudarnos, pero la ayuda tiene una connotación a nivel cultural. La ayuda muchas veces la entendemos desde el asistencialismo, desde dame, pero yo no te doy nada acá, pero yo necesito, entonces ¿qué te voy a dar yo? La polarizamos la ayuda. Desde un polo puede ser eso, ya ayuda lo que yo estoy necesitando, o sea, tú tienes mucho y yo no tengo nada, así que dámelo, o dame la mitad, no. Dame aunque sea el 10%, ¿ya? Y la otra polaridad es sentirse como derrotado porque ayudan. O sea, desde la idea, por ejemplo, del capitalismo, no digo que sea malo, pero el capitalismo no tiene que ver con ser rico, el capitalismo tiene que ver con entrar en el mundo de la competencia, con la competitividad, que ahora que eso está en todos los niveles. O sea, nosotros nos educan para competir por una nota. Entonces, en ese mundo donde muchas veces no existe a lo mejor una gestión emocional, tiene que ver con que, y se escucha mucho, sobre todo en el mundo capitalista, donde dice, no hay que ser blando, si no te perdiste. Entonces el sentido de la ayuda es una derrota y es un desvío para ellos. Y la ayuda tiene que ver con, si vemos desde la parte etimológica, tiene que ver con entregar una herramienta para que el otro aprenda. Tiene que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con darle todo ni no darle nada. Es entregar una herramienta donde podamos cada vez ser libres. Entonces, desde ahí, desde esa ayuda, es que la invitación es ayudarnos con ir implementando herramientas que nos permitan llegar a una claridad y un orden para que cada vez seamos más libres. Entonces, el supraconsciente son espacios de conexión que lo podemos hacer de manera consciente para conectarnos con esa intuición, con esa energía que está por sobre el inconsciente colectivo, donde de cierta manera nos ordena. A lo mejor no la vamos a poder entender, pero sí en un futuro vamos a poder tener la claridad del proceso que llevamos con todo eso. Entonces desde ahí la invitación es que nos entrenemos a nuestra inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con la estructuración, con hacer resúmenes de nuestra historia. Si sabemos que nosotros hoy día, yo como Carol, ustedes, son un resumen de los miles de años para atrás y de la totalidad, ordenémonos en el esquema que somos. Y si queremos hoy día, el gran motivador de entrenarnos es porque queremos algo. Queremos algo que conocemos, pero nuestra mente dice que no lo tenemos, porque hoy día, ¿cómo vamos a poder querer algo que no conocemos? ¿Sí? ¿Se entiende desde esa lógica? Pero ese es un gran motivador.
Entonces, ocupemos ese gran motivador para desarrollar no tan solo las habilidades, las competencias, sino que previo a eso es la inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con relacionar. Un esquema relaciona, hace un resumen, un comprimido de algo. Entonces, como lo hemos dicho en los videos anteriores, para estar presente tenemos que sentir con nuestros 5 sentidos, ya para ocupar la biología, la inteligencia y la biología. Relacionar, estructurar, si nosotros queremos algo, veamos todos los beneficios que nos trae ese algo. Relacionémonos con emociones, con sensaciones de una historia pasada, pero con propósito. O sea, yo voy a ir cuando sentí que estuve súper contenta, feliz, cuando me sentí la sensación de gozo realmente. Ya cuando tenía 10 años en esta situación, ya. Vámonos a ese punto. Y ahí se dan cuenta que de cierta manera estamos metiéndonos en esta información del subconsciente, pero delicadamente, no entrar, no generar ese espacio tan caótico, con un propósito, con una claridad. Entonces busco ese registro y al momento de conectar con esa experiencia, conecto con la emoción y la emoción comienza a suceder en mi biología. Y estoy relacionando esa sensación con lo que yo quiero, que hoy día no está dentro de mí, porque la intención es sentirlo, y eso es fe. Y muy pocas personas tienen esa habilidad. Entonces hay que entrenarse para tenerlo. En mi caso yo me tengo que entrenar. Relacionémonos con algún aspecto de nuestra historia, lo llevamos, estoy en mi presente y estoy sintiendo con mis 5 sentidos lo que estoy queriendo, ocupando mi historia a mi favor. Otro aspecto es ocupar el supraconsciente. Desde el consciente, conectarme a una fuente de poder que me entrega orden. Y desde ahí, cuando lo comenzamos a hacer, vamos a empezar a tener probablemente mensajes, una directriz. Y eso lo vamos funcionando desde este consciente. Y ahí comenzamos a entrenarnos y ocupar todas las inteligencias. Ocupar, de cierta manera, con una claridad la información del subconsciente, con sutileza, con delicadeza, porque ahí sabemos que más bien pertenece a una memoria oscura. Por eso tenemos que tener esa claridad. ¿Para qué? Mi recomendación, yo ocupo desde ahí el recurso de la emoción, porque la emoción interactúa con mi biología, pero no una explicación, porque son pura información por separado. Y si hoy día mi procesamiento cognitivo no es desde un punto de vista estratégico o no tengo un orden, una claridad, es muy difícil que pueda sacar una información del mundo del caos para yo obtener esa claridad si no está la competencia desarrollada. Entonces ahí para eso nos tenemos que conocer, ¿ya? Y ahí empiezo de cierta manera a conectarme con el poder del supraconsciente, a conectarme con el poder del subconsciente, a conectarme con mi consciente y con conocer la información que está en mi inconsciente. Todo eso se lleva a cabo en los entrenamientos.
que podemos hacerlo perfectamente solos. Esa es la forma, esa es la base de los entrenamientos que hacemos, en este caso en los espacios de cuarentena o en el programa que se llama Entrena tu Luz. Muchas personas también tienen una metodología muy similar. Desde mi mirada, es la manera más efectiva que yo he conocido para entrenarnos, desarrollando sí o sí nuestra inteligencia. Y recuerde que la inteligencia tiene que ver con la capacidad de ordenar la información. Y eso se entrena. ¿Para qué? Para ampliar mi observador. Tiene un proceso. Si yo tengo más energía, el tiempo se achica. Necesito menos tiempo. Si tengo menos energía, necesito más tiempo. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Así que esa es la información que les quería dejar hoy día, donde hablamos de la ayuda, hablamos del consciente, del inconsciente, del supraconsciente, del subconsciente y de la inteligencia. Son aspectos fundamentales para entender qué es un entrenamiento y poder tener un impacto a nivel vibracional, a nivel energético y a nivel biológico, para que vayamos percibiendo de una manera distinta. Y cuando nos damos la oportunidad de percibir de una forma distinta, de una forma más amplia, de ver lo que hay detrás de esa apariencia, es ahí donde va a ocurrir nuestro crecimiento y nos vamos haciendo más libres, hasta de lo que queremos. Nos vemos mañana en otro vivo. Y como les dije anteriormente, hicimos 23 videos donde estructuramos a la opulencia, y hoy día vamos a comenzar hasta el día 9 de julio con una nueva rutina de vivo para entender lo que es un entrenamiento, porque se viene el 10 de julio Entrena tu Luz, donde van a haber solo 20 cupos. Esta vez va a ser chiquito, un proceso de 3 meses, porque necesitamos que sea más ágil. El anterior que hicimos, hay hartas personas, y es por eso que se hizo 6 meses. Pero al momento de ser 20, nosotros desde ahí se nos hace más fácil para poder acompañarlos. Entonces con 3 meses es suficiente para lograr la base, que es en relación a la estructura de pH, que es el test que mide estas habilidades para vivir mejor la vida. Así que para todos los que quieran mayor información nos pueden pedir. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno, que tengan un lindo domingo. Nos vemos mañana. Chao, chao.